¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Esto es Dominó, como todos los miércoles, aquí por Metro. Hoy no nos acompaña Isabel Bermúdez, nuestro habitual compañero en la conducción de este programa. Bueno, hace muy poquitas horas se cumplió, terminó el paro nacional decretado por la CTA que conduce Micheli y a la cual adhirió la CGT que está a cargo de Hugo Moyano. Un paro sobre el cual hay varias miradas que pueden hacerse, porque si bien el cese de actividades tuvo un alcance importante, la presidenta luego por la tarde intentó minimizarlo, diciendo que había sido algo limitado a Capital y Gran Buenos Aires. También es cierto que hubo una enorme cantidad de piquetes y de cortes de calles y de rutas que de alguna manera ensuciaron el paro y no permitieron ver el real alcance de la medida de fuerza. Seguramente en las próximas horas, esto está muy fresco todavía, cuando haya cifras sobre consumo de gas, consumo de energía eléctrica y otros indicadores de la economía, se podrá ver fehacientemente cuál fue la actividad en el día de ayer, que por supuesto, obviamente está de más decirlo, no fue normal ni muchísimo menos. El paro tuvo un alcance muy pero muy importante, pero también es cierto que hubo una enorme cantidad de piquetes que le dieron al gobierno la posibilidad de decir, como lo dijo la presidenta ayer en esa alocución que hizo desde San Pedro y en la cual se la vio muy nerviosa a la presidenta, por momentos casi desencajada, le permitieron decir al gobierno, decíamos, que más que un paro, lo de ayer fue un piquetazo. Digamos que hay tal vez razón de las dos partes, pero lo que no se puede negar es que el gobierno ha sufrido en pocos días, primero con el 8N y luego con el paro y cortes de ayer, dos cimbronazos fuertísimos que seguramente no van a pasar inadvertidos, más allá de que la oposición siga con un perfil extremadamente bajo, salvo algunos que se están moviendo dentro del propio peronismo y dentro del propio entorno del kirchnerismo. Lo que sí hay algo indiscutido, y es que la presidenta está probando, tal vez como nunca pensó, de su propia medicina. Porque no hace tanto tiempo que Moyano y sus camioneros, los que él conduce desde el gremio, bloqueaban la salida de diarios, bloqueaban el movimiento de supermercados y se quedaban con, le robaban, así literalmente hablando, afiliados a empleados de comercios y a otros gremios, bloqueaban destilerías desde la cual debían salir camiones para abastecer de combustible a la ciudadanía, y desde la Casa Rosada se miraba esto con absoluta simpatía y con benevolencia, como en algún momento se miró de esa manera el hecho de que Luis D'Elia tomara nada menos que una comisaría. Bueno, hoy Moyano se ha convertido en Lucifer para la presidenta, ella misma lo dice, y realmente se ha convertido en una cicuta que le resulta muy amarga, como toda cicuta, de tragar. Seguramente que esto que le está pasando a la presidenta no le hubiese pasado a su marido, que sabía utilizarlo a Moyano, se utilizaban mutuamente, pero nunca perdió el control sobre Moyano. Cristina Kirchner tiene un serio problema. Más allá de si lo de ayer fue un paro súper exitoso o fue un piquetazo, Cristina tiene un serio problema, que es que Moyano se le ha escapado de control, y cuando un sindicalista fuerte, esto quienes tenemos unos años vividos en la Argentina lo sabemos, cuando un sindicalista fuerte está fuera de control y en el gobierno hay alguien que se aleja de lo que es el peronismo genuino, piensen que la presidenta hoy está rodeada por
mucha gente que no proviene del peronismo genuino y que tiene más bien una tendencia hacia la izquierda, por decirlo de alguna manera, las cosas empiezan a enrarecerse mucho. Ahora viene una apuesta fuerte para el gobierno, que es el 7D. Pero cuidado con el 7D, porque más allá de cómo termine esto, no vaya a ser cosa que haya un 8D. ¿Qué quiero decir? Que si el gobierno entra por la fuerza, donde no debe, en caso de que la justicia no le dé la razón, posiblemente tengamos un 8D o un 9D otra vez con muchísima gente en la calle, y no hay gobierno, y menos de Cristina Kirchner en este momento, que pueda resistir tener una movilización de 300, 400.000 o 1 millón de personas una vez por mes. Sobre todo cuando la economía y la inflación están enflaqueciendo los bolsillos de una manera extraordinaria. Nosotros, para hablar de todo esto, hoy tenemos yo diría, al personaje ideal, que es Rosendo Fraga, porque vamos a ver cuál es la mirada que él tiene sobre todos estos temas que nosotros acabamos de presentar y sobre los que van a venir ya en poquitos días más, a partir del 7 de diciembre. Unos auspicios y ya la charla con Rosendo Fraga. Parque temático Tierra Santa. Todo es posible. Había una vez un municipio que soñó con tener más y mejor seguridad y diseñó, creó y puso en marcha 3 centros de control de operaciones que monitorean 200 cámaras las 24 horas del día, los 365 días del año, apoyados por 50 móviles policiales exclusivos de y para la comuna. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio, gobierno de Jesús Cariglino. La Municipalidad de Hurlingham informa. El programa municipal de asfaltos, sin costo extra para el frentista, continúa en ejecución en los distintos barrios de Hurlingham. Este programa prevé terminar definitivamente con las calles de tierra en todo el distrito y es realizado con fondos municipales, informó la Municipalidad de Hurlingham. Si busca una ART eficiente y solvente. Si busca una aseguradora que responda siempre. Interacción, Grupo Asegurador. En todo el país. Llame al 5354-6800. www.interaccion.com.ar. Interacción, Grupo Asegurador. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800 444 4000. El gobierno municipal de La Matanza se ha propuesto desde su inicio gestionar para el conjunto de nuestra sociedad, dando respuesta en forma planificada a las múltiples necesidades del distrito y de nuestros 2 millones de habitantes. Matanza avanza. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Estamos con Rosendo Fraga, como habíamos anunciado. Rosendo, ¿cuál es la evaluación de estos últimos días? No solamente del paro, sino de lo que pasó el 8N, que todavía está muy fresco. Pero empecemos por lo de ayer, que tiene, como decíamos nosotros, distintas lecturas o distintas miradas. Vos primero podés hacer, como siempre, una visión histórica, y este es el paro general número 35 del restablecimiento de la democracia.
puesto... 14 a Alfonsín solamente. Alfonsín fueron 13. 13, perdón. A De la Rúa 8. Pero Alfonsín 13 es uno cada 5 meses. A De la Rúa 8 es uno cada 3 meses. Menem tuvo el primer mandato 1 y el segundo mandato tuvo 4, uno prácticamente por año. Duhalde tuvo 3, aunque 2 fueron de la CTA. Y Kirchner ya tuvo 1, que no fue contra el gobierno, que fue a raíz de un docente muerto en una protesta en Neuquén. Fuente Alba. Vos fíjate, que del 83 para acá, el único mandato presidencial sin paros generales fue el primero de Cristina. El único mandato, ¿no es cierto?, fue el primero de Cristina. Y ahora tiene el primero ella antes de cumplir un año. Puesto en este contexto, no es algo tan extraño, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué no hubieron paros generales prácticamente en los 10 años de kirchnerismo? Yo diría que por 2 razones bastante obvias. Primero, porque el dirigente sindical más importante, Moyano, formaba parte de la coalición oficialista. No te olvides que con Kirchner, cuando Kirchner muere, Moyano es vicepresidente, segundo del peronismo nacional y presidente del peronismo bonaerense. Es decir, no solamente es el titular de la Secretaría, es el aliado político más importante. Entonces integraba a la coalición una posición de poder muy importante. Y segundo, bueno, porque la economía en promedio creció mucho. Y este año la economía se ha frenado. Vos viste el último dato del INDEC sobre desempleo, te dice que el desempleo ha subido respecto al mismo trimestre del año pasado. Entonces, ¿por qué aparece el paro ahora? El conflicto político. Moyano dejó formar parte de la coalición oficialista, para mí más por decisión del gobierno que por decisión de Moyano, pero esta es otra historia, pero así es, y cambio en la economía. Ahora, lo segundo es contextualizar. Y como vos bien decís, en 20 días de noviembre hemos tenido, primero en la política, 107 diputados nacionales, toda la oposición, desde el macrismo hasta Pino Solana, firmando el compromiso de oponerse a la reforma y la reelección que habían firmado 28 senadores el último día de octubre. Es decir, la oposición se unificó en el plano institucional. Era un dato que no es menor, aunque haya sido poco analizado, poco valorizado. Porque esto, evidentemente, es una complicación importante para el proyecto de reforma y reelección. 12 días prácticamente, ¿viste? Una semana después, el 8N. La protesta inédita de los sectores medios urbanos, ¿no es cierto?, que nunca una protesta tuvo tanta gente en la Argentina y que es difícil encontrar inclusive en el mundo hoy protesta con tanta gente. Con un actor nuevo que son las redes sociales como un ámbito de debate, convocatoria. Y el paro, y el primer paro general contra el gobierno en 10 años de kirchnerismo, que ha sido un paro muy importante, pero porque también lo que hay que ver acá, ¿no es cierto?, que no solamente han 3 centrales sindicales, sino que ha habido movimientos sociales, Federación Agraria, la Federación Universitaria Argentina también participando de este movimiento. Ha sido una coalición social amplia, no solamente lo sindical. Por eso, ¿no es cierto?, esto uno no lo puede analizar como algo exclusivamente, ¿no es cierto?, sindical. Los sindicatos utilizan el paro. El piquete, mira, la realidad es que esta última década la sociedad se piqueterizó. Las protestas sindicales siempre venían con corte y piquete. Las protestas del campo, en otra visión ideológica, venían con corte. Los vecinos, cuando se les corta la luz, las prefecturas. Es decir, es como que el piquete ya está en la cultura política argentina. Para mí es una mala forma de protestar. Sí, por cierto, claro. Pero esto es una opinión mía. Ahora, pero la realidad... Convengamos en que es la única manera en que te presten atención. Bueno, pero la realidad es que todos los sectores lo están utilizando en este momento, ¿no es cierto? Vos fíjate, desde los vecinos cuando le cortan la luz, los estudiantes, las prefecturas cuando corta frente al edificio de Guardacosta, sí. El campo, con una visión ideológica, los sindicatos, los movimientos sociales. Entonces, que hoy una protesta social vaya acompañada de piquete, casi inevitable, como hoy funciona, ¿no es cierto?, la sociedad. Esto entonces, vos fíjate que es el momento político más difícil para el gobierno. La oposición se articuló en lo político y en lo institucional, la clase media urbana salió a la calle y una coalición social opositora importante ha hecho el paro más importante en 10 años. Ahora, enfrente el gobierno va respondiendo. Vos fíjate, primero, pese a todo esto, el control sobre el Congreso que mantiene el gobierno es férreo, absoluto. ¿Viste? Como ahora se llama en trámite express, por ejemplo, sí. La ley del per saltum, ahora la reforma del mercado de capitales. O sea, acá el poder está intacto. Segundo, yo te diría, el 7D. El gobierno ha confirmado, ratificado, que va a avanzar con su interpretación de la ley de medios el 7 de diciembre. Y tercero, el mensaje era militancia, preestreno de la película de Kirchner y ahora estreno el jueves, mañana. Que no tiene impacto en la totalidad ni en el promedio, pero es un mensaje a la propia militancia en un momento en que evidentemente el contexto político no es favorable al oficialismo. Y bueno, quizás lo más importante hacia adelante, la declaración del presidente el día de ayer. La declaración de la Presidenta nos confirma, hay una personalidad política, una mezcla de ideología y personalidad. La Presidenta frente al desafío político siempre redobla la apuesta. Y me parece que lo que dijo ayer con total
claridad en su cuestionamiento, crítica, condena al paro, esto implica, ¿no es cierto?, que vamos a tener, la reacción del gobierno va a ser, como Cristina dijo en febrero, vamos por más, vamos por todo. Al palo y palo. Vamos por más, vamos por todo. Para tomar las propias palabras. ¿Ella está tomando las decisiones sola o está asesorada por quién? Mirá, porque por momentos daría la sensación de una persona que no escucha a nadie, pero también cuesta creer que una sola cabeza, por más que a uno le guste o no como gobierna, la presidenta evidentemente es una cabeza políticamente importante, no puede hacer todo sola. Bueno, dos cosas. Ayer hubo en el discurso, deslizó algunas críticas para gente de su propio gabinete. Ya Mabel Medina lo criticó, dijo Juan Manuel, esto está mal, digamos. Claro. No lo dijo. Mira, yo creo que el liderazgo es de ella. Y normalmente el líder político busca a los asesores que coinciden con él. Es decir, ¿qué es lo que te quiero decir? Los líderes políticos normalmente se rodean de la gente que piensa como ellos. Y gente que normalmente a los líderes políticos le dicen, ¿no es cierto?, lo que quiere escuchar. Hay veces que a los líderes políticos, viste, muy maduros, que siempre tienen a alguien que piensa de otra manera, que lo llaman para discutir, confrontar, chequear. Pero yo te diría que la presidenta, yo supongo que pasó un momento difícil el 8N por la tarde. No solamente por la protesta. ¿Vos crees que fue más difícil el 8N para ella que ayer? Vos sabés que sí. Yo creo que las 30.000 personas en Olivo frente a... Es decir, me parece que fue un momento más difícil. Y están las fotos. ¿Con quién se rodeó ella ese día? Larroque, de Pedro, líder de la Cámpora, su hijo y su novia, totalmente lógico, y la hija de Chávez. Vos fíjate, esto para mí es lo que es un hecho concreto, ¿me entendés? Ahora, pareciera por momentos, perdón, Rosendo, pareciera por momentos, haciendo una figura quizá un poco exagerada, sí, pero no tanto, que ese es el círculo de gobierno. Mira, yo no sé si es el círculo de gobierno, pero creo que sí, esa foto de ese día. Digo, es como que ella realmente compró el discurso del progresismo. Bueno, pero vos fíjate, y se tiró muy a la izquierda y está abandonando el peronismo clásico, ¿no? No, pero eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Es decir, ahora, ¿la Cámpora qué es? ¿Un grupo que influye sobre ella o es un grupo a través del cual ella acumula poder, como se dice a veces en política? Para mí es lo segundo. Lo segundo, claro. Es un grupo a través del cual ella acumula... Es un instrumento político. Es decir, mi opinión, no es que Cristina es un instrumento de la Cámpora. La Cámpora es un instrumento de... No, además me parece que cuando algunos muchachos de la Cámpora, por lo que uno los escucha hablar, van, Cristina ya volvió 4 veces. ¿No? Bueno, esto es lo que yo te diría. Ahora, el tema de Moyano, ¿viste? Como decíamos, si uno elige una diferencia, que hay muchas, entre Cristina y Néstor, bueno, Moyano es quizás la más simbólica. Era el aliado sindical y el socio político. Vicepresidente del peronismo nacional, presidente del peronismo bonaerense. Y hoy, primero, pasó a ser un adversario, ahora es un enemigo, ¿no es cierto?, del gobierno. Todavía, la elección del año pasado, Moyano apoyó a Cristina. Claro. Vos fíjate un dato importante. En el mes de junio... Rosendo, hace poco tiempo, ayer cuando uno veía la imagen de Bussi acariciándole el hombro a Moyano mientras daban esa conferencia de prensa, uno no podía dejar de acordar que no hace mucho tiempo Moyano y sus hijos apaleaban a los chacareros que hacían paro por la 125. Sí, yo no sé si llegaron hace poquito. Yo no sé si no llegaron a pelear, pero estaban en contra. Sí, los apalearon, claro. Por lo menos la denuncia los apalearon. ¿Cuál es el punto, no es cierto? Y esto me parece interesante hacia adelante. En el mes de junio, Moyano quiso negociar. Él dijo públicamente, renuncio a la CGT si se eleva el mínimo no imponible. Es decir, le doy la CGT al gobierno, sí. Es decir, Moyano quiso negociar. Y la respuesta del gobierno es no. ¿No es cierto? A lo mejor un político más tradicional hubiera dicho, esta negociación me conviene en este momento. Me quedo con la CGT políticamente, a través de Caló o el que sea, con una CGT unificada, y cedo algo que más tarde o más temprano lo voy a tener que hacer. Lo va a tener que hacer. Bueno, pero no fue la cuestión. Siempre redobló la apuesta. La CGT se dividió y lo que Moyano, me parece, ha demostrado el 20, es que es el líder sindical más importante de Argentina. No es todo el sindicalismo, pero es el líder sindical más importante de Argentina. Le falta una parte importante del sindicalismo, ¿no? Porque digo, ayer, por ejemplo, para los que nosotros conocemos como paros tradicionales, siempre se decía, y con razón, de que para hacer un paro general lo único que tenés que tener seguro es que no hay ni trenes ni colectivos. Exacto. Y después si vos no tenés ni trenes ni colectivos, aunque no hagas piquetes, no pueden ir a trabajar los metalúrgicos, los empleados de comercio. Correcto, tenés el paro asegurado.
cosa que ayer no tuvo Moyano. Bueno, ayer hubo transporte, hubo algunas líneas, hubo algunas líneas de tren que anduvieron, pararon 2 líneas de subte, pero otras anduvieron. ¿Sabes lo que pasa? Que si vos le ponés eso, ¿no es cierto? Sí tuvo un éxito, perdóname, en que le robó a Yasky, que está metido en la CGT Rosada-Balcarce, consiguió que todos los docentes que responden a Yasky supuestamente hicieran paro. Ese fue un éxito. Pero vos lograste que gremios que formalmente están con el gobierno, las bases le pararon. Es Mata. Entonces yo te diría que me parece que Moyano no es todo el sindicalismo, pero mostró que dentro del sindicalismo es la figura que tiene más poder. Ahora, mezclemos la política. ¿Es el candidato? Mira, yo no creo que Moyano sea candidato, ¿viste? Para nada creo que Moyano sea candidato, ¿no es cierto? Porque no tiene una imagen, ¿no es cierto? Esa gente que salió el 8N difícilmente vote por Moyano. Vos fijate, ¿no es cierto? Pero, de cualquier manera, yo te diría que, además, Scioli, Moyano es un candidato a 2 días antes del paro, dijo Scioli. Sí, claro. Moyano dijo que él apoyaba a Scioli candidato, ¿viste? Con la que en alguna medida él, como siempre ha sucedido en la Argentina, la mayoría de los sindicalistas forman parte del peronismo y la interacción entre lo sindical y lo político en la Argentina siempre ha sido muy fuerte. Igual en donde puede estar el poder y ahí van, ¿no? Y él hizo una manifestación pública, además, de que él apoya a Scioli candidato. ¿Salvavidas de plomo para Scioli o no? No. Cuidado, yo te diría lo siguiente, a mí... Digo por esto que vos decías de que los que estuvieron el 8N no lo votarían, pero también digo respecto a Moyano, 2 cosas. Primero, Moyano no ha mejorado sustancialmente su imagen positiva, que sigue estando debajo del 20, pero ha bajado sustancialmente su imagen negativa, que era el 70 y ahora está abajo del 50. No sé si es decir, sí. Esto no quiere decir que se vota, pero ¿por qué? Porque mucha gente que tiene una visión opositora, que antes a Moyano lo veía mal, ahora es el ejemplo que vos planteás de UCI. ¿Me entendés? Es decir, Moyano ha bajado totalmente su nivel de resistencia. Lo que no ha incrementado significativamente es su imagen positiva. Ana Rosendo, ¿qué necesita un gobierno para gobernar serenamente y tranquilamente, como podría ocurrir en la Argentina en este momento, cuando tenés el precio de la soja que sigue estando muy alto, acabás de tener hace pocos meses el 54% de los votos, tenías un respaldo generalizado, controlás la Cámara de Diputados, controlás la Cámara de Senadores? ¿Por qué? ¿Qué necesita? ¿Qué necesitaría Cristina? ¿Por qué Cristina no puede gobernar tranquilamente y estamos en una convulsión cada vez mayor? Si yo te dijera, si te elijo, a ver, ¿cuál es el tema político que al gobierno le ha complicado? El de la reforma y la reelección. Esa idea de que me quiero quedar para siempre. No sé si Alguno dice, sin esto no se puede gobernar. Mira, no es cierto. En Brasil no hay tercer mandato y se gobierna. En Uruguay ni Chile no hay ni segundo y se gobierna. En Colombia tampoco, en Perú tampoco. Pero en la Argentina, algunos dicen, no, el peronismo no se puede gobernar sin tercer, cuarto mandato. Mirá, hay 19 provincias sobre 24 que no tienen tercer mandato. Casi todas son peronistas. Y no por eso, porque los gobernadores peronistas no tengan tercer mandato, la situación es ingobernable, no se puede gobernar. Correcto. Observémoslo en los hechos. Me parece que ese, en mi opinión, ¿no?, es el error político que se ha cometido. Porque lo que has terminado logrando es que la discusión sobre los nombres de la sucesión se ha adelantado 3 años. La está discutiendo cuando faltan 3 años. Sí, además es muy patético me imagino, para quienes rodean a la presidenta y forman parte del peronismo, cuando uno escucha a los pensadores, los podríamos denominar así, de carta abierta, supuestamente la materia gris del cristinismo, kirchnerismo, decir que no hay otra posibilidad que la única es Cristina, porque de esa manera están tratando, claro, pero por decirlo delicadamente, de alelos a todos, gobernadores, diputados, ministros. Digo, si los pensadores del modelo, los intelectuales del modelo, dicen la única posibilidad es Cristina, lo que te están diciendo es todos los que están alrededor son lelos. Ahora, y nuevamente es el juego a todo o nada. Porque si no consigo la reforma y la reelección, entonces se termina produciendo, es decir, este ejemplo, vos, sin reforma y reelección, para mí Scioli no estaría diciendo lo que hoy dice. Por cierto. Porque claro. Scioli, ¿cómo empezó Scioli? Si la presidenta no se presenta, yo voy a ser candidato. La consecuencia, cada vez que se hace más difícil la reforma y la reelección, que se hace más difícil, no imposible, en política no es imposible. Ella no abandonó la idea, no la carrera. No hay un solo referente del oficialismo que haya dicho, uno solo, que se abandonó el proyecto de reforma y la reelección. Es más, el sábado pasado, Diana Conti lo confirmó. O sea, lo que leemos cuando leemos que ella abandonó y todo son expresiones de deseo. Mirá, pues yo te digo, nunca lo dijo ella,
Claro. Nunca lo dijo ningún referente, y un referente importante ha dicho que sigue. Acá dice, se terminó. Bueno, este es un análisis político. Yo te diría, se ha hecho más difícil. El 8N y el compromiso del Congreso y a lo mejor el paro lo han hecho más difícil. Pero en política no hay imposible. Rosendo, nos quedan 2 minutos. 7D y 8D. Mirá, yo creo que el gobierno te lo está diciendo. Es decir, cuando Sabatella dice, vamos a aplicar la ley de oficio. Entramos. Tomamos. Vamos a aplicar la ley de oficio. El gobierno ha empezado a aplicar la ley a partir de la intimación antes del 7D. Bien. Porque probablemente el 7D no haya fallo de constitucionalidad o inconstitucionalidad. Siga todo en el aire. Claro. Y entonces el gobierno ya te ha dicho que va, tomo este término que ha sido reiterado, vamos a aplicar la ley de oficio. Es decir, sin orden. Ahora, ¿cuál es lo que yo veo respecto al 7D? Antes del 13 de septiembre, la primera protesta en las redes sociales, para mí el 7D era un capítulo del conflicto con los medios, el Grupo Clarín. Hoy me parece que se le ha transformado al gobierno en el hecho a través del cual busca reconstruir el poder. Es decir, si el 7D no pasa nada, todo este cuadro que estamos viendo de dificultad va a ser más difícil. Claro. Donde también yo creo que el gobierno ha cometido, mi opinión, otro error en darle al 7D la característica de todo o nada. ¿Y vos ves si el gobierno toma las decisiones que Sabatella viene anunciando, por las buenas o por las malas? ¿Vos crees que mucha de la gente que salió del 8N sale de vuelta el 8D o el 9D o el 10D y se provoca otro cacerolazo así enorme? No lo sé. No lo sé. Es decir, formas, situaciones, no lo sé. Pero puede haber una reacción, como puede haber una reacción de la oposición política. ¿Por qué no lo sé? La oposición política es difícil porque la oposición política votó la ley de medios, ahí tiene razón el gobierno. Como en todas las leyes claves, levantaron la manito. Pero está bien, pero, pero primero, no toda, y la parte de la oposición que la votó te está diciendo que el gobierno está actuando fuera del marco jurídico. Fíjate, han defendido los consejeros opositores en el Consejo de la Magistratura, muchos no votaron el persaltum, no sé si me debe decir. Sí. Entonces, porque vos vas a... en este momento me parece que el 7D podés tener un conflicto con los medios y un conflicto con la justicia también. Y lo que yo te preguntaba, pero bueno, es para otro programa, si no genera un conflicto con la sociedad. Puede ser, pero este es un tema abierto. Rosendo, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos aquí el próximo miércoles en Dominó y como siempre nos vemos en Metro. Gracias, chao.